Bienvenidos a mi canal, amigos. Soy Gunther y hoy aprenderemos a usar PowerPoint para hacer un video, ¿sí? También sirve para eso. Quédense para ver todos los detalles. Y empezamos como siempre con la pantalla en blanco. Lo primero que vamos a hacer es añadir diapositivas. Vamos a añadir unas 4 para hacer esta prueba. Puedes añadir usando este icono o simplemente copiar y pegar. Control C, copiar, Control P. Una vez que tengamos las 4 diapositivas, vamos a seleccionar nuestras imágenes. Lo puedes hacer insertando imágenes desde aquí o abriendo directamente una carpeta que ya tengo destinada. Selecciona las 2 imágenes con control, das copy y pegas en la diapositiva que quieres. Para mí es mucho más fácil así. Inmediatamente el sistema o PowerPoint te da unas sugerencias de diseño. En la parte derecha tienes las ideas de diseño y ahí tú puedes escoger la que más te guste. La verdad que ha mejorado muchísimo y vamos a escoger esta. Repetimos la misma acción con las otras 3 diapositivas. Vamos a seleccionar esta vez 3, copiamos, volvemos a tener en esta parte las ideas de diseño. Vamos a escoger esta y volvemos a hacer lo mismo con el resto. Pasamos rápido esta parte porque es una acción repetitiva, solo es añadir las imágenes que necesitan. El resto. El título. Aquí puedes irte a insertar. Tienes un cuadro de texto. Y ponemos lugares. Como ven, no se ve tan bien, entonces vamos a dibujar el título en blanco. Vamos a añadir el número 80, es decir, el tamaño 80 de letra. Y ubicamos el título donde querramos. En este caso seleccionamos otro tipo de fuente para que sea un poquito más bonito. Esa no me gustó tanto, vamos a seleccionar otra. Copiamos este título en el resto de las diapositivas. Aquí se ve bien, aquí se ve bien, aquí se ve bien y aquí no se ve tan bien. Entonces añadimos a este un color distinto. Vamos a añadirlo en rojo, no. En negro, no. En azulito, no. Entonces lo que podemos hacer con este, si queremos cambiar este diseño, nos vamos a diseño, a la sección diseño. Aquí activamos las ideas de diseño para que se nos vuelva a generar esta barra lateral y podemos ponerlo acá. Vieron que ya cambió al añadir el título. Mientras añades un nuevo elemento, ese elemento se integra a las ideas de diseño. Lugar es maravilloso. Aquí pueden ver lo mismo, que pasa lo mismo. Y te sugiere dónde va el título. Y aquí pasa lo mismo. Entonces, cada vez que añadas un elemento nuevo, ese elemento se va a integrar como parte de las ideas de diseño. Ya que tengamos las diapositivas como nosotros queremos, es decir, con el diseño final, tenemos 2 opciones. Proceder a animar cada una de las fotos para que dé el efecto paneo
que normalmente vemos en los vídeos donde usan fotos, que es bastante bonito. Entonces yo lo que sugiero es que empiecen a hacer animaciones y, por ejemplo, en esta, las que más bonitas se ven cuando usas el efecto paneo es, puede ser rueda, aumentar, y esta sería así. Miren cómo quedaría. Desde el inicio quedaría así. Vemos aquí en panel de animación y vemos reproducir desde el inicio. Aquí pueden cambiar la animación. Entonces pueden usar esta y ustedes van probando. La verdad es que depende de ustedes. Aumentar, esta es la que da el efecto paneo. Pueden animar las dos diapositivas, es decir, las dos fotos de la diapositiva, o simplemente una. Vamos a intentar con esta acá y vamos a añadir un efecto de animación. Este puede ser énfasis, que pueden usar todos esto: impulso, pulso, tambalear, girar, aumentar. Y ahí tienes el efecto paneo. Lo mismo hacemos con esta. Y usamos esta de aumentar. Y lo mismo hacemos con esta. Y podemos hacer esto. Ahí ustedes van probando los efectos que decidan. Siempre que pongan las animaciones tienen que verificar que esa animación esté automatizada, es decir, que se haga con la anterior. Verificamos todas las animaciones que se pongan con la anterior. En el panel derecho del panel de animación, por defecto da duración de 2 segundos. Aquí con el anterior. Otra cosa que podemos hacer es en transiciones seleccionar la transición que nosotros querramos. PowerPoint en los últimos años ha añadido transiciones, la verdad que bastante bonitas. Por ejemplo, esta es una que me encanta porque es como que tiras un papel, puedes hacer una transición diferente con cada diapositiva o sencillamente aplicar a todas. Y este es el resultado de la vista previa de la animación. Como pueden ver, quedó bastante bien. Aquí lo importante entre una diapositiva y otra, entre una animación y otra, es poder usar la que uno quiera. Si queremos cambiar a esta figurita de papel, es como una besita. Si queremos poner esta con este efecto de viento, que es bastante bonito, o queremos dejar esta con otro, vamos a poner el avión y listo. Ahora, ¿cómo creamos el video? El video puede ir con voiceover, es decir, voz encima, o simplemente crear el video y después le pones la voz. Presentación con diapositiva, aquí, grabar la presentación. Te va a decir reproducir narraciones, usar intervalo y mostrar los controles multimedia. Vamos a grabar desde el principio. Para grabar, solamente tienes que esperar a que pase la animación. Y ahí tú te pones a decir lo que quieres. Por ejemplo, podemos hablar, uno de los lugares más maravillosos en México ha resultado ser Los Cabos. Los Cabos es un destino nacional e internacional que dices lo que tú quieras. Das detener y puedes reproducir lo que dijiste. Otra cosa es, si tú, por ejemplo, esa grabación la quieres borrar, puedes borrar las grabaciones de todas las diapositivas, o cuando estés en la diapositiva, por ejemplo en esta diapositiva que ya habíamos grabado, puedes borrar las grabaciones de la diapositiva actual o de todas las diapositivas. Una vez que tengas esto, le das archivo,
exportar, crear video. Puedes usar Full HD o todos estos. Si quieres que los títulos se vean la verdad bastante bien, te recomiendo Ultra HD. Vamos a usar Full HD para la prueba. Puedes usar los intervalos de grabación que tú necesites. Aquí puedes cambiarle el tiempo. Y listo, Calixto. Ya tienes tú. Nombras el archivo como tú quieres y lo ubicas en la carpeta que quieres. Se tarda un poco en exportar el video, pero vale la pena. Una vez que ya terminó la exportación, que es un poquito tardada, vas al lugar donde la guardaste y vamos a probarla para que vean cómo quedó. Y listo, ya tienes tu video que lo puedes usar donde tú quieras, en alta definición o ultra alta definición. Y bien amigos, si te gustó este video, suscríbete, no olvides darle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Deja un comentario y comparte con tus amigos para poder hacer o seguir haciendo videos de este tipo.